Alabado sea el Señor. ¿Quiénes vinieron anoche al servicio? ¿Verdad que Dios nos habló anoche de una manera especial? Amén. Vamos, hermanos, a hablar bajo el tema En las manos del miedo. Salmo 56 del 1 al 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten misericordia de mí, Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen y se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré? Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias una vez más por tu palabra que hemos leído en esta mañana. Gracias porque en ella está la vida eterna, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestras vidas de una manera especial. Habla a cada hermano, a cada amigo que nos acompañan en este día, Señor. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Tenga su Biblia abierta en el Salmo 56, del 1 al 13. En las manos del miedo. Durante un tiempo, cuando leemos los salmos, a veces nosotros pasamos por alto ciertas notas que aparecen al comienzo de algunos de esos salmos que leemos todos los días quizás. A veces pensamos que no son importantes algunas notas que se dan, que leemos en los salmos, porque muchos de estos son añadidos por editoras. A veces las notas que están impresas en los márgenes de algunas de la Biblia, en algunas traducciones. Pero eso no es el caso que nos ocupa. Mi alma alaba a Dios. A veces esos subtítulos fueron añadidos por el escritor de los salmos. En el caso que nos compete, en el subtítulo del Salmo 56, dice que fue escrito ese salmo cuando los filisteos lo prendieron en Gat. La pregunta que surge, ¿cuándo fue prisionero David en Gat? Que es una pregunta interesante. Solamente, hermano, hay una ocasión en la vida de David cuando este pudo haber ocurrido. Si usted se va al libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versos 10 al 12, hay dos frases en su mente. En el verso 10 dice, levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl. Y la otra frase en el verso 12 dice, David tuvo gran temor de Aquís,
Esas son dos frases interesantes que se dan en 1 de Samuel, capítulo 21, verso 10, verso 12. ¿Por qué, hermano? Cuando uno regresa al Salmo de nuevo, en el verso 3, dice la palabra de Dios, y lea conmigo y vaya conmigo, en el día que temo, dice David, en el día que temo. Si usted se va al verso 4, dice la Biblia, en Dios he confiado. Gloria a Dios. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y dice el verso 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice la Biblia. En 1 de Samuel, capítulo 21, el Espíritu Santo, o al Espíritu Santo, le pareció correcto, al Espíritu Santo, le pareció correcto, amados hermanos, registrar los hechos, esos hechos de las experiencias de David. Era importante que esos registros estuviesen ahí para nosotros poder entender muchas cosas que ocurren y ocurrió en la vida de muchos hombres de Dios, en muchos lugares y tiempo. Es importante esto. El Salmo 56 revela los sentimientos, esos sentimientos que en ese momento le acompañaba a David. Ese miedo que a veces quiere controlarnos, era lo que impulsaba a David. En muchas ocasiones todos nosotros hemos estado quizá en el zapato de David, en ese traje de David. Y ocurren situaciones que nos permiten a nosotros ver y acercarnos más a Dios. Por ejemplo, durante el mes de septiembre, desde el 7 en adelante, han ocurrido terremotos en muchos lugares de la tierra, diferentes terremotos. Y eso causa temor en el seno de la humanidad, en el seno de la sociedad, en las naciones, en los pueblos, en los cristianos. Y ese temor a muchos lo acerca más a Dios, pero a otros el temor es momentáneo, pasa la situación y se mantiene la vida igual. Todo lo que está ocurriendo en la palabra en lo que está ocurriendo en el mundo, la Biblia lo registra. A veces aparecen personas que quieren aprovecharse de ese temor, de ese miedo, y comienzan a soñarse, comienzan a rebelarse, que se va a destruir X cosa, que Dios va a hacer esto y esta cosa. Y a veces por la falta de conocimiento, y muchos que se aprovechan de eso, producen un caos en el contexto emocional de la gente. Viene el miedo, el temor, vienen las malas informaciones, otros se aprovechan de esas informaciones, porque detrás de eso existen personas malas que quieren aprovecharse de la situación que está ocurriendo, no solamente en México, también en Puerto Rico, en la República Dominicana y en otras naciones. Y eso crea en el ser humano como ese pánico. Y ese pánico entonces nos hace como una presa que nos atrapa y no podemos avanzar. Es importante que entendamos que todo lo que está ocurriendo es producto de lo que la Biblia nos ha enseñado. Y de que esas personas que comiencen a soñarse que Dios dijo y esas cosas,
no es bueno, hermano, hacerle mucho caso. Por ejemplo, se decía que el sábado 23 el mundo se acababa. Ayer, que iba a ocurrir un gran terremoto y se iba a acabar el mundo. No ha ocurrido nada, porque nadie puede predecir un terremoto. Nadie puede hacerlo. Ahora, el Dios que nosotros le servimos, nos dice en Mateo 24, en Judas, nos dice en Lucas, acerca de los tiempos finales, señales del tiempo, de los tiempos que se acercan, terremotos, guerras, rumores de guerras y un sinnúmero de situaciones que se pueden dar y están ocurriendo. Creo que ayer tembló la tierra de nuevo en México. Hubo también, es decir, que en Alemania hubo cayó lo que se llama aquí granizo. Todo eso está en la Escritura. Yo digo que la palabra de Dios es el periódico del cristiano. Si usted quiere saber algo que va a ocurrir, lea la Biblia. Que ahí Dios le va a decir todo lo que va a ocurrir. No podemos esperar que un hombre no diga y que se sueñe cosas para aprovecharse. Por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay que estudiar la palabra de Dios. Y por eso, hermano, me gusta cuando alguien escribe algo que va conforme a lo que la palabra describe en cuanto a los tiempos. Pero todos sabemos, amados hermanos, que se siente ser presas del pánico. A veces nos roba el sueño. A veces hace que mintamos o que nos quedemos callados cuando debemos de hablar. El miedo al rechazo puede hacer que nos comprometamos. El miedo al fracaso puede hacer que nos comprometamos. El miedo al fracaso puede hacer que trabajemos de más. Gloria a Dios. Tratar de ser mejores padres. Tratar de ser mejores esposos. Aleluya. Tratar de ser el empleado más productivo. Hasta que estamos demasiado estresados y explotados. El miedo es controlador. Y durante un tiempo estuvo controlando a David, al rey de Israel. Teniendo miedo de Saúl, llegó un momento. La Biblia dice que David huyó a Gat. Si nosotros comenzamos a imaginarnos lo que este hombre estaba pasando en esos tiempos, cuando hablamos de Gat, Gat era el pueblo de Goliat. Ustedes se pueden, hermanos, imaginar qué tipo de recibimiento tuvo David cuando este hombre llegó a ese lugar. ¿Qué recibimiento le iban a dar a David? El Salmo 56 indica que él fue detenido en ese lugar ahí. Los motivos fueron cuestionados, totalmente cuestionados. Cada movimiento que David hizo fue observado. Además de que fue observado con mucho cuidado, todos estaban pendientes de este hombre que llegó a ese lugar. La razón principal era que David se sentía amenazado. Y una vez más, él sintió los helados, fríos dedos del miedo que le agarraba. Y tenía que salir y tenía que escapar. Así que David entonces pretendió pasarse por loco. Él estaba loco. Gloria a Dios. Y todo eso ocurrió por causa del miedo.
si nosotros lo decimos de otra manera, el miedo se había adueñado de David. Él estaba siendo gobernado por el miedo. Ya no estaba guiado por la fe, sino que estaba guiado por el miedo. Mi alma alaba al Señor. Porque David, hermano, sabía que había permitido que el miedo interrumpa, que ese miedo iba a interrumpir su caminar con Dios. Iba a cambiar lo que es el caminar de la fe. En sí mismo, amados hermanos, el miedo, en sí mismo el miedo no es malo, en sí mismo. A veces una dosis de miedo, hermano, hace que le tengamos respeto a las cosas que son peligrosas. Por ejemplo, si usted ve un león, usted va a salir corriendo, ¿no? ¿Verdad que sí? No se va a acercar al león, porque le tiene miedo. Si usted ve, por ejemplo, una serpiente, usted no le va a poner la mano. Si usted ve allí donde dice que hay un alto voltaje, usted por el miedo, por el temor, no le va a poner la mano a eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Si hay un huracán, usted no va a salir a la calle por miedo a que el huracán se lo lleve. O una hoja de zinc o algo contundente le pueda dar un golpe o matarlo, quitarle la vida. Si usted ve un río que estaba bajando con muchas fuerzas, usted no se va a tirar al río a cruzarlo, porque va a morir. Entonces mucha gente le teme a eso. Entonces significa que el miedo en ocasiones está bien que uno tenga miedo. Amén. Porque nos va a permitir a nosotros respetar eso que está ahí al frente. Eso, hermano, que se dice que es peligroso. Cuando se pone peligro, significa que usted no puede cruzar para ese lado. Porque si lo cruza, ¿qué va a ocurrir? Puede perder la vida. Entonces, el miedo en sí mismo a veces es hermano, bueno en sí mismo. Mi alma alaba a Dios. La Biblia, hermano, registra la causa del miedo de David. Si usted se va al libro de Salmo 56, verso 1 al 2, porque todo tiene una causa. ¿Por qué David sintió miedo? Porque el miedo siempre tiene un objeto definido. Y esto es lo que diferencia el miedo de la preocupación. El miedo es una cosa y la preocupación es otra cosa. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Usted tener miedo es una cosa y la preocupación es otra cosa. Ahora bien, hay una causa que produce ese miedo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 56, verso 1, verso 2, dice la Biblia: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Eso es lo que diferencia el miedo de la preocupación. La gente se preocupa por algo incierto o desconocido. La gente se preocupa. A veces, hermano, pensamos y nos preguntamos: ¿Antonia va a salir conmigo a cenar? Quizá ella va a ir conmigo, ¿sí o no? ¿Fulanito va a ir conmigo al cine? ¿O fulanito va a ir conmigo a comerse un helado? ¿Me va a alcanzar la quincena de este mes? ¿Me va a alcanzar? Quizá no me alcance, quizá me alcance. Podríamos pensar de esa manera. ¿Le voy a caer bien al hermano, a la hermana?
Le voy a caer bien al jefe, le voy a caer bien al que está al lado mío. Es decir, todo eso puede ocurrir. Y a veces decimos, ¿qué nos va a esperar con el presidente tal? ¿Qué esperamos del presidente actual? Nos preguntamos a veces. ¿Qué esperamos del presidente X? Por ejemplo, como le dicen, el chinito de Corea tiene el mundo asustado y lo tiene en sus manos. Todo el mundo está asustado con el chinito de Corea. Cada vez que él dice algo y manda un misil de prueba, todo el mundo tiembla. Y nos preguntamos, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir una tercera guerra mundial? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Que la tierra se va a desaparecer? Todo eso puede estar ocurriendo y pasando por nuestra mente. David, hermano, identificó el objeto de su miedo. Y nosotros tenemos que identificar cuál es el objeto de mi miedo. Las personas a veces son el objeto de nuestro miedo. Y él dijo que Saúl era parte de eso. Todo lo que le era infieles. Eso incluía a los filisteos en Gad. Porque ellos tenían el poder, como el deseo, hermano, de hacerle daño a David. Eso tenían ellos en su mente. Tenían todo el deseo, toda una estrategia para hacerle daño a David. La pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿qué es lo que nos hace tener miedo a ciertas cosas o personas? ¿Qué es lo que le hace tener miedo al chinito de Corea del Norte? ¿Qué es lo que nos hace tener miedo a nuestro jefe, a nuestro amigo o quizá a nuestro hermano? ¿Qué es lo que nos hace tener miedo? Es la pregunta que uno se hace. Y hay dos palabras interesantes, hermanos, que es importante señalar, que es el poder y la presencia. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí le tienen miedo montarse en un avión? ¿Quién le tiene miedo? La hermana. ¿Quién le tiene miedo a las alturas? ¿Quién le tiene miedo, hermanos, a los tiburones? A cualquiera, yo le tengo miedo. ¿Quién le tiene miedo a la cucaracha? Fobia le tienen aquí. Y a las arañas le dicen cacata, ¿qué le dicen? La tarántula. Y a la mariposa, ¿quién le tiene miedo? Yo le tengo miedo a la mariposa. Eso mismo, la 3 de los cuadros. Que la gente le busca y dice, a ver qué número tiene las alas. ¿Te da miedo eso? Y dice que da fiebre. Yo no sabía eso, que eso daba fiebre. Bueno, la gente inventa tanto que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Bien. Entonces, amados hermanos, si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen miedo que una ballena se lo trague? Todos levantan la mano, hasta yo. Yo levanto la mano, que no me traiga una ballena, no. Gloria a Dios. Como dice un amigo mío, el Señor reprenda todo eso. Gloria al Señor. Todo eso puede ocurrir. Cada cosa que nosotros le tenemos miedo, se trata de algo que percibimos como poderoso y presente. El poder y la presencia. Eso nos causa miedo. A David le causaba miedo el poder y la presencia. El poder de los filisteos y la presencia que gravitaba alrededor de él. Que Saúl le perseguía y esas cosas, él tuvo que esconderse. Así mismo pasa, hermano, cuando le tenemos miedo a las ballenas que nos traguen, al tiburón que nos muerda o nos mate. Esos son partes porque hay poder y presencia. Tienen poder para hacerlo, tienen toda la fuerza, pero tienen presencia. Y eso ocurre en nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que pueden hacernos daño, comernos.
y ninguno de nosotros podemos obviar que es una realidad lo que puede estar ocurriendo. Por eso que cada cosa a la que tememos miedo, se trata de algo que percibimos con poderoso y presente. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. ¿Qué ocurre? A veces no es porque está presente, es poderoso, o a veces, a pesar de que está presente, su poder no gravita. Lo único que nos va a evitar quitar el miedo de enfrente de nosotros, la única manera, hermano, es la siguiente: quitar lo que es esa presencia, quitar ese miedo y entender que nosotros podemos vencer el poder y la presencia de esa persona o de algo que nos cause temor y quiera desviar nuestra fe, desviar nuestra mirada del Dios Todopoderoso. Porque no podemos pasar la vida entera huyendo de la gente, como David lo hizo. Pero David aprendió de las circunstancias. Algún día, hermano, alguien estará en la posición de ataque en nuestra contra. Alguien tendrá, amados hermanos, algún miembro de la familia que pueda revelar alguna situación que nos ocurre alrededor de nosotros. La gente en un momento determinado se pueda reír de nosotros cuando cometemos algún error. Se puede hasta burlar de nosotros. Sin embargo, escuche bien, Dios, amados hermanos, no quiere que nos dejemos controlar por el miedo. Dios no quiere que el miedo lo agobie. Dios no quiere que el miedo lo acorrale. Dios no quiere que el miedo lo ponga entre la espada y la pared. No es eso lo que Dios quiere. No, hermano. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Porque Dios no quiere que usted tenga miedo. Dios no quiere que el miedo lo agobie. En estos últimos tiempos, el mundo tiene miedo. La gente tiene miedo. La iglesia tiene miedo. El vecino tiene miedo. La familia tiene miedo. Todo el mundo tenemos miedo, gloria a Dios. Pero no podemos permitir que el miedo nos acorrale. No podemos permitir que el miedo nos aísle de la sociedad, nos aísle de nosotros visitar un lugar de tranquilidad con la familia, de ir a un lugar a cenar, a comer, de compartir un momento. Porque el miedo nos aísla, porque la situación que vivimos en la República Dominicana y en otros países es para que todos estemos en nuestras casas y no salir para ningún lado. Entonces la delincuencia ¿qué hace la delincuencia? Hace que nos mantengamos encerrados, no compartimos ni un momento con nuestros hijos, no salimos a comer un helado. ¿Qué tiempo hace que no salimos con nuestros hijos a comer una pizza, por ejemplo? Producto del miedo, producto que nos atraque. El Señor reprende al diablo. No estoy obviando la realidad, le estoy diciendo que Dios no quiere que el miedo nos controle. Dios no quiere eso. Y a veces el miedo quiere controlarnos. El miedo quiere agobiarnos. Pero Dios tiene una solución. ¿Cuál es la cura del miedo? Váyase al verso 3 y el verso 4 del 56 de Salmo.
Hermano, el valor no es la ausencia de miedo. No. Sino el dominio del miedo mediante la fe. El valor no es la ausencia de miedo. ¿Me están entendiendo? Escuche bien. Sino el dominio del miedo mediante la fe. Vamos a la Biblia. Verso 3, verso 4. En el día que temo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice David? Yo en ti confío. En el día que yo temo, si yo ahora tengo temor, yo en ti confío. Gloria al Señor. Dice el 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. ¿Y qué dice? No temeré. Y hay una pregunta que surge, dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Dice el salmista. David, hermano, no está negando su miedo. David tenía miedo. Está como nosotros, con miedo. Y ese miedo tenemos que reconocerlo. ¿Quiénes reconocen que tienen miedo salir de noche fuera? Yo tengo miedo salir de noche. Yo tengo miedo salir ahí por ahí. No hace mucho atracaron a mi hija mayor frente de mi casa con pistola ahí. Y yo tengo miedo salir. Gloria a Dios. Pero me dice David aquí, la palabra de Dios. Porque a veces pensamos, que yo soy un hombre, un tipo yo soy guapo y que patatín, que el otro. El valor, como digo yo aquí, el valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. Usted puede ser más guapo que sea, pero hay momentos que esos guapos, tiene miedo. No es lo mismo hablarlo que verlo llegar. No es lo mismo usted estar teorizando cuando le pongan una pistola ahí. Usted puede ser matatán, y algo ocurre. Porque ese miedo está. Y hay que reconocer, no, yo no tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a nadie. Yo soy un duro. A veces, hermano, cuando le presenta una culebrita chiquita esa de goma, usted está corriendo y él dice que no tiene miedo, caramba. David, hermano, David que era un duro, David nunca negó su miedo. David, hermano, David no negó su miedo. Él dijo, cuando tuve miedo, dice él, cuando tuve miedo, gloria a Dios. Hay veces que no podemos evitar miedo. Pero David determinó que su miedo tenía que estar controlado. Ya él no quería más que ese miedo lo gobernara. No, él dijo ya, ese miedo no me va a controlar. Ese miedo no me va a mí, hermanos, a dominar, ni mucho menos a aislarme. Él dice en el verso 3, en el día que temo, confío en Dios. Y en el 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Es decir, ya miedo no me va a agobiar, no me va a encerrar, no me va a pegar a la pared. No, porque en el día que yo temo, en Dios yo confío. Alábale al Señor. Gloria a Dios. Y dice el 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y él hace la pregunta del millón. ¿Qué puede hacerme el hombre? Está hablando un hombre que reconoce que tiene miedo y entonces dice, oye miedo, ya tú no me vas a controlar. Oye miedo, ya tú no me vas a tener a mí entre el país y las paredes. Oye miedo, ya tú no me vas a poner a mí que yo tenga que meterme debajo de la silla, te equivocaste. No va a pasar así. El secreto para conquistar el miedo es poner a Dios en control de nuestras vidas. Díganle, hermano, que está a su lado,
Se fue el miedo en esta tarde. Dígaselo, se fue el miedo. Porque yo voy a poner mi vida en control de Dios. Aleluya. Necesitamos que Dios dirija nuestras vidas. Necesitamos que Dios, hermano, dirija nuestra respuesta. No el miedo puede dirigir nuestra respuesta. Necesitamos permitirle a Dios, alabado sea Cristo, que nos guíe, que nos dirija. Porque de lo contrario el miedo nos va a arropar. Cuando Dios está en control, cuando Dios tiene control total de nuestra vida, sabemos, amados hermanos, que Él nos cuidará. Sin importar lo que pase, Dios siempre estará pendiente de nosotros. Dios cuidó a mi hija mayor, porque Dios tiene el control de los míos y de los tuyos. Simplemente se llevaron la cartera y el celular, gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Dios cuida de nosotros como la niña en nuestros ojos, o de los ojos de Dios, mejor dicho. Entonces, el miedo no puede controlarnos. Si Dios tiene el control de nuestras vidas, fuera todo miedo. Pero reconocemos, como dijo David en esta ocasión, reconozco que hay miedo, que hay temor. Alabado sea el Señor, que el miedo me está afligiendo y que yo no puedo permitir que ese miedo me arruine mi vida. No puedo permitir que ese miedo me ponga contra la espada y la pared. No puedo permitir eso. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Y qué importante que tenga su Biblia abierta. Dice la palabra de Dios en el verso 5 y el verso 9. David, hermano, David comienza a considerar sus circunstancias. Verso 5, 9, dice la palabra de Dios. Todos los días, dice David, todos los días, ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Ahí está David considerando cuáles son las circunstancias. Gloria a Dios. Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí. Son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Será luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Gloria a Dios. Dile al hermano que está a tu lado, Dios está por mí. Circunstancias, aparecen circunstancias externas. El 5:7 dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, Dios, y derriba en tu furor al pueblo. Hay situaciones, conflictos externos, presa del miedo. La imaginación de David, hermano, se convirtió en terreno fértil para las semillas del pánico. David creía que todos los días cada una de sus palabras estaban siendo analizadas, gloria a Dios, para usarlas en contra en cualquier momento para traicionarlo. En la Nueva Versión Internacional dice: todo el día tuercen mis palabras. Todo el día tuercen mis palabras. Pensaba, creía
que todos los filisteos estaban pensando en cómo destruirlo, en cómo hacerle daño. Eso pensaba David cuando dice: todo el día tuerce mis palabras. En todo, hermano, en cada sombra que lo andaban espiando, pensaban que lo estaban espiando. Pensaba que detrás de cada puerta había una persona ahí chequeándolo. Gloria a Dios. Y él pensaba que los filisteos, y veía que los filisteos también lo escuchaban. Gloria a Dios. Satanás usa el miedo para agravar nuestras circunstancias. Eso es lo que hace Satanás. Usa el miedo para creernos las cosas que son inciertas. Satanás es un experto en eso. Pero ¿qué ocurre? En el verso 9 al 13, David conquista su miedo. Dice la palabra de Dios del 9 al 13. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Alabado sea Cristo. Eso es promesa de Dios. Eso es, hermano, cuando dice su palabra, tus votos. David, hermano, confrontó su miedo con la promesa de Dios. Confronta tu miedo con las promesas de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido en medio de este mundo que se pierde? ¿Qué Dios te ha prometido en medio de la situación social que estamos viviendo? Dios nos ha prometido que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, que Él nos va a librar de las acechanzas de los enemigos, que Dios está peleando por ti y por mí, que Dios nos va a dar la victoria en medio de las situaciones adversas, que Dios, hermano, nunca nos dejará solo en ninguna circunstancia de nuestras vidas, porque Él pelea por ti y por mí. Alabado que Dios está aquí en esta tarde. Gloria a Dios. Es necesario creer en su palabra. Debemos aprender a mirar nuestras inseguridades a través de los lentes de la certeza de Dios. Tenemos que ver esa circunstancia como Dios la ve. Tenemos que saber que Dios, hermano, independientemente de que sintamos miedo en un momento determinado, y lo reconocemos, pero también reconocemos que Dios no duerme, que Dios nos cuida, que Dios nos guía, que Dios va con nosotros delante, librándonos de toda acechanza del diablo, en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Los enemigos de David eran poderosos, muy poderosos, pero no pudieron sobrepasar las promesas de Dios. El diablo puede tener poder, pero el Dios que tú y yo le servimos tiene más poder que el diablo y sus demonios. El diablo no puede sobrepasar las promesas de Dios para con nosotros. Él no se atreve a sobrepasar las promesas que Dios nos ha dicho a nosotros. No se puede sobrepasar. Dile al hermano que está a tu lado: el diablo no se puede sobrepasar por la promesa de Dios para con nosotros. Alábalo en esta mañana. Gloria a Dios. Se equivocó Satanás. No puede sobrepasar las promesas de Dios. Mi alma alaba a Dios. Con el poder de Dios, verso 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída,
para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hermano, es razonable pensar que el Dios que puede librar un alma del infierno, si Dios puede librar un alma del infierno, sea capaz de mantener nuestras vidas a salvo. Gloria a Dios. Si usted conoce al Dios de Israel, al Dios que nos salvó, si Él puede, hermano, librar que una gente se vaya al infierno, Dios puede guardar nuestras vidas de la muerte en el nombre de Jesús. Abba, Sharabasokatalabasa. Si se lo van a dar a Dios, dáselo fuerte el aplauso. Amados hermanos, David conquistó su temor recordándole que Dios era la fuente de su seguridad. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En Dios estamos seguros. En un mundo de tanta inseguridad, en una sociedad que no está segura, pero en Dios nosotros tenemos la garantía que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mi alma te alaba. Amados hermanos, lo opuesto del miedo es sentirse seguro. Y en Dios estamos seguros. Gloria a Dios. Aunque los enemigos de David estaban presentes y eran poderosos, David, hermano, ya no sintió miedo. David venció su miedo porque confió en el Señor. Cuando nosotros comenzamos a caminar por la fe, cuando nosotros comenzamos a entender y a reconocer que al Dios que nosotros le servimos, que al Dios que nosotros le hemos entregado nuestras vidas y nuestras familias, amados hermanos, el miedo tiene que huir. El miedo tiene que irse de nosotros, porque ya caminamos, aleluya, caminamos sobre esas enseñanzas, sobre esas promesas de la fe, sabiendo que Dios va a tomar el control de nuestras vidas y los resultados serán sentimiento de seguridad. Hermanos, cuando caminamos en la fe, entendemos, aprendemos que la presencia de Dios es la luz de nuestras vidas. En Dios no hay temor. Usted y yo podemos disfrutar de la misma seguridad cuando rendimos nuestra vida a Dios. No importa bajo qué circunstancias nos encontremos, no importa en el lugar que nos podamos encontrar. No importa que usted esté solo en una casa, en el lugar de trabajo, quizá pasando por la autopista, por las calles, por un barrio X, por el trabajo, por la escuela, por donde quiera. No importa quien nos esté amenazando con su poder. No importa quien quiera intimarnos. No importa lo que estemos enfrentando. No importa lo que sea. El que está con nosotros nos dice: yo voy con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan temor a nada ni a nadie, porque yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. Alabado sea el Señor. Y por eso, amados hermanos, con demasiada frecuencia cometemos el error de permitir que el miedo nos aparte del Señor, al dejar de usar nuestros talentos o de servir en un área ministerial. A veces tenemos miedo al fracaso. A veces tenemos miedo al rechazo. A veces tenemos miedo de la gente, de lo que pueden pensar la gente. Cuando todo eso sucede, estamos permitiendo que el miedo se convierta, aleluya,
en nuestro amo y Señor. Gloria a Dios. Satanás quiere que veamos nuestros miedos más grandes que nuestra vida. Y él se equivocó. Satanás quiere que veamos el miedo más grande que Dios. Eso es lo que él quiere. Es hora, es tiempo, aleluya, que nos levantemos, de que escuchemos a aquel que vez tras vez ha dicho: no temáis, no tenga temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino, hermano, espíritu de poder, de dominio propio. Dios siempre nos ha dicho, en toda la Biblia dice: no temáis, no tengan miedo. Esfuércese, sean valientes, no teman ni desmayen, porque yo, Jehová su Dios, estaré con ustedes donde quiera que vayan. No temas, no tengan temor a las acechanzas del enemigo. No tengan temor a lo que puedan hablar o decir. No tengan temor a nada ni a nadie. No tengan temor de las circunstancias. No permitan que el miedo lo arrope y lo acorrale. No le permita eso a Satanás. No permita que el miedo, aleluya, ponga en su mente que es más grande que Dios. Mentira del diablo. Dios es más grande que el diablo y sus demonios. Dios es más grande de cualquier circunstancia. Dios es más grande de aquellos que puedan levantarse. Dios es más grande que todo lo que está aquí en la tierra, porque Él es el poderoso. Y si mi alma y mi vida está en la mano de Dios, no temáis, avanza, no tenga temor a lo que pueda ocurrir en el mundo. No tenga temor a que se arme una tercera guerra mundial. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. No importa lo que puede estar ocurriendo alrededor de nosotros. No importa que en el trabajo alguien quiera hablar o hablar mal de nosotros, querer meternos el pie para que caigamos. No importa, no tenga miedo de la delincuencia que está arropando esta sociedad. Dios dice en su palabra, oh gloria a Dios: ten misericordia de mí, Dios, porque devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que estoy temblando de miedo, yo en Dios confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen y se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba con tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Entonces que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte. En mis pies de caída, para que andes delante de Dios en la luz de los que viven. Alabado sea el Señor.
Si en esta mañana tú entraste aquí con miedo, ese miedo se fue. Se fue ese miedo. No importa lo que la gente pueda decir o escribir en las redes sociales. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Si hay una situación, hermanos, que no podemos controlar, ¿quién controla los terremotos? ¿Quién controla los huracanes? ¿Quién si no es Dios que puede librarnos por su misericordia de lo que pueda ocurrir? Porque la Biblia dice que todo obra para bien. La palabra de Dios me dice a mí, no temas. Si usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va a encontrar la palabra no temas. Reconocemos el temor, sí lo reconocemos. David pensaba que todo el mundo estaba hablando mal de él, lo criticaban, pero no era así, porque su miedo lo tenía él atrapado en sus redes, porque él se había desviado de la fe, del Dios que él conocía. Es el Salmo 56 y ya pasamos el Salmo 51. Cuando David reconoce que había faltado a Dios, cuando David comienza a exaltar a Dios y diciéndole lo que le dice, porque había cometido pecado, gloria a Dios. David en esa ocasión estaba perseguido por el rey Saúl. Y son las dos ocasiones donde vemos a David en aprieto en la Biblia. Asustado, con miedo. Pero él comienza, hermano, comienza a entender sus circunstancias. Él comienza a entender del por qué el miedo. Gloria a Dios. Y comienza entonces a describir ese miedo. Y comienza entonces a retomar la fe de nuevo. Mi alma te alaba, Dios. En una ocasión, cuando el maestro estaba en la barca, les dijeron los discípulos: perecemos. El mar está bravo. Y dice la Biblia, oiga lo que le dijo Dios a sus discípulos cuando él le preguntaron. Dijo el maestro, dijo el Señor: no temáis, no temáis. Dijo el maestro: yo soy, no temáis. ¿Qué le dijo el centurión? ¿Qué le dijo el Salvador al centurión cuando su querida hija estaba fría y sin vida? No temáis, no temáis. ¿Qué palabras, amados, de ánimo oyeron las mujeres que fueron al sepulcro cuando contemplaron, mejor dicho, con gozo al Señor resucitado? No temáis, no temáis, no temáis. El Evangelio dice: no temáis. No tenga miedo al mundo que está girando. No temáis al alma temblorosa. Dile a tu miedo: bye bye. Adiós miedo. Gloria a Dios. Despide tu miedo y acerquémonos a la misericordia de Dios. Y yo termino con esta palabra: no temáis. No temas a lo que el hombre puede hacerte, porque él no puede hacerte nada. Gloria al Señor.
Amados hermanos, en esta mañana gloriosa, cuando estamos en la mano del miedo, no avanzamos, no crecemos, nos quedamos estáticos. Y muchas veces pensamos dejarlo todo. Y muchas veces pensamos tirar la toalla. Han llegado momentos que el miedo incluso nos quiere encerrar y ni queremos asistir a la iglesia, ¿sí o no? Por miedo que nos atraquen, por miedo que alguien nos pueda dar un golpe. El Señor reprenda al diablo. David decía lo mismo: Señor, yo tengo miedo. Pero después le dice: pero yo en ti confío. Mi alma está segura en ti. Yo en ti confío, porque mi vida está en tus manos. Miren cómo el miedo a él lo desvía de la fe, y cómo entonces David comienza a retomar, comienza a analizar las circunstancias de su miedo, de su temor, y luego entonces él vuelve y recae y se mete de nuevo en el camino. Y termina ese verso 56 precioso, gloria a Dios, que Dios le asegura su vida en medio de la adversidad. Cuando nosotros estamos con miedo, como que nos olvidamos del Dios que le servimos. Anoche se hicieron preguntas: ¿quiénes conocen a Dios? ¿Quiénes conocen los propósitos de Dios? Cuando nosotros conocemos al Dios que le servimos y sabemos los propósitos de Dios, amados hermanos, puede venir el miedo. Pero recapacitamos, volvemos en sí como el hijo pródigo y decimos: de verdad, si Dios, ese Dios de la Biblia, ese Dios que libró a su pueblo, que lo sacó de Egipto, y durante ese tiempo en el Éxodo Dios le proveyó y lo ayudó, y luego entonces Dios comenzó a manifestar su poder literal, que ellos vieron todas las maravillas de Dios, a ese Dios que dividió el mar en dos, a ese Dios que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, a ese Dios que levantó a la hija de Jairo, a ese Dios que levantó al paralítico, a ese Dios que sanó a la mujer de flujo de sangre. A ese Dios es que yo le sirvo, a ese Dios que es maravilloso, que no ha perdido una, a ese Dios es que yo le sirvo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, mi fe tiene que estar sedimentada en Él, la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios me enseña, en los principios bíblicos de la palabra de Dios. Esa es mi seguridad. Cuando David dice en una ocasión: Jehová es mi pastor y nada me faltará, es porque estaba viviendo una situación difícil. Gloria a Dios. Y dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en sombra, en valle de muerte, en sombra, en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Porque qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infugirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Aquí estamos seguros en la casa de Dios. Iba shakata la basura. Aquí estamos seguros. Y no solamente eso, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. El miedo se va en esta mañana. Se va el miedo. Se va el miedo en esta mañana. No tenga miedo a nada. Dios está con nosotros. Dios abre camino. Dios abre puertas. Dios pelea por su pueblo. Estamos seguros en el Señor. Si se arma un lío, Dios nos cuida y nos guarda. Y si nos morimos, nos vamos para el cielo con el Señor. ¿Quién dice para el cielo? ¿Quién quiere irse para el cielo?
Nadie quiere levantar la mano para el siguiente quiso del cielo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91. Escuchen esto, hermano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Bajo qué sombra vamos a morar? Bajo la sombra del Poderoso. Aleluya. Del que nunca perdió una. Del Omnipotente. Diré yo a Jehová: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Cuando estoy en el castillo estoy protegido, porque las murallas del castillo son fuertes. Ningún huracán de categoría 10 pueden derribar los castillos de Dios. Cuando estamos debajo de las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, no importa que sea categoría 5, no importa que pueda o vaya a pasar por mi territorio, el que está conmigo me va a guardar de esa tempestad que pueda pasar, gloria a Dios. Pero también el que está conmigo puede desviar esa tempestad, puede destruir esa tempestad, puede detener un juicio en contra de una nación si se humilla el pueblo ante el Dios Todopoderoso. No es tener miedo de lo que pueda ocurrir, no es tener miedo que si el mundo se va a acabar, no, es, hermano, saber que en Dios estamos seguros, que en Dios estamos confiados, por lo tanto no temeremos a lo que el hombre pueda decir. Yo no le temo lo que dice el chinito ese, gloria a Dios, porque el chinito ese, aleluya, se está enfrentando con el Dios Todopoderoso, y el error más grande que él está cometiendo es enfrentarse e intimar al pueblo de Dios. Ahí va a comenzar la sentencia de Dios. Dios está escribiendo su sentencia en contra de ese chinito, aleluya, irrespetuoso, parecido a Goliat. Ese incircunciso se está enfrentando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y el que se mete con Israel se está metiendo con Dios. Por lo tanto, iglesia, no temamos, porque Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de los gentiles que somos nosotros, Él nos cuida y nos protege porque estamos bajo su sombra. Oh, gloria a Dios. Él es nuestra esperanza y nuestro castillo. En Él vamos a confiar y en Él estamos seguros de lo que pueda ocurrir. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y darga es su verdad. Y dice un chin más: no temas, no tengas miedo a la oscuridad, al terror nocturno, en la madrugada que andan esos delincuentes por ahí queriendo hacer daño. No temas, que Dios lo confronta. Dios puede cambiarlo, Dios puede libertarlo, Dios puede tocar su corazón y cambiar esa vida que está envuelta en los vicios. Aleluya, Dios puede cambiar esas vidas. Ni saeta que vuele de día tampoco tenga temor a lo que de día están planificando hacer daño. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Ni pestilencia que ande en oscuridad no tenga temor, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 9 y el verso 10. Y termino. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza, iglesia? Jehová. Y tú has dicho al Altísimo por tu habitación. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios.
Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. En el Señor estamos seguros. En el Señor estamos seguros. Aleluya. Cuando vaya a tu casa, miren, a veces cuando uno está llegando a la casa, uno mira para todos los lados, ¿sí o no? Y los que tienen vehículos, la ruta hasta la cambiamos. Porque pensamos que no están chequeando. Yo conozco un amigo que es oficial, que él dice, yo tengo mi pistola sobá y la pone ahí delante de él. Y cuando él está llegando a la casa, él deja el vehículo como a una distancia como de aquí a la cabina. Con su pistola sobá, él camina hasta la marquesina y mira para todos los lados. Y él dice, y yo le digo, ¿por qué tú haces eso? Yo tengo un perímetro en mi casa. Hay un perímetro que yo tengo imaginario, que el que pasa ese perímetro le hago una advertencia, un tiro para arriba. Primero, si pone el pie en la raya, le tiro un disparo arriba, una advertencia. Si pasó de la raya, le tiro de aquí para abajo. Y yo, ¿cómo va a ser, siervo? Sí, porque eso hay que hacerlo, como está esto ahora, hay que ponerse, Dios no, varón, así no. Lo que hay que decirle a Dios que nos libre y nos cuide, porque sabemos que no está fácil esto. ¿Y sabe lo que me dijo a mí? Él no es cristiano. ¿Sabe lo que me dijo a mí? No, esta es la que dice, esta morenita, quién dice, quién no. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y entra en su vehículo. Yo respeto cada cual su forma de ser. Es un oficial de alto rango. Si se pasó de ahí, está frito conmigo. Gloria a Dios. Y mire que tiene cámara y todas sus cosas. Yo tengo un perímetro que ahí no puede pasar nadie. ¿Saben qué? Que Dios tiene un perímetro donde el diablo no puede pasar del otro lado. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a Dios que vive en esta mañana. Dios le dice al diablo, de ahí para atrás no puede entrar ese perímetro, porque si entra te quemo. Porque si entra te quemo. No es con pistola, ni con bala, ni con cañón, es con mi Espíritu Santo que tiene que salir corriendo. Aleluya. En una ocasión, hermanos, yo iba a Los Prados, donde vivía en San Luis. Y en un movimiento en la iglesia del Espíritu Santo que hacíamos todos los jueves, guerra espiritual, el Señor me ministró y me dijo, te están esperando 2 personas en la entrada de Los Prados. Lo que vivimos en Los Prados, aquella gente que vivió en Los Prados, que donde yo viví, la entrada de Los Prados hasta donde yo vivía, era como de aquí al 9, un chisma para adelante. Y yo me lo tiraba a pie, a las 11 y a las 12 de la noche. Yo estaba loco, parece que estaba loco. Y yo estaba como tentando a Dios. Y se armó un avivamiento en la iglesia que yo pastoreaba. Y el Señor me decía, te están esperando 2 personas. Y yo recuerdo, escuche este testimonio. Y a mí me han asaltado como 2 veces, me han asaltado con pistola. Me han quitado el celular y yo se lo entrego. No, toma el celular. En un carro me lo quitaron. Y por ahí donde vivía Pony, yo me desmontándome de la guagua, 2 tipos me apuntan con una pistola y yo no. Y eché para atrás y yo no, toma. Mi vida estaba primero. Eso es disparate. ¿Sí o no? Yo le entregué. Chiqui se fue. Chiqui y yo le caímos atrás en el carro y no pudimos atraparlo. Pero no era para hacerle nada, sino para ver si uno lo agarraba. Gloria a Dios. Jeffrey estaba el día que cuando me quitaron el celular, nosotros lo conseguimos porque armamos un equipo de seguridad, que había un primer teniente de robo y nos montamos en la H1 blanca y lo agarramos aquí a los que le vendían el celular ahí en la bomba, con pistola en mano. Cuando yo vi ese crac, eso a mí me pone nervioso. Y me dijo Jeffrey, quédese ahí, pastor y Powell, quédese en la guagua, no salga para que no lo conozcan. Y se desmontaron estos 3 hombres con pistola, hermano. Ay, papá.
Los tigres dijeron ay, y el celular apareció, el celular mío, una BlackBerry en ese tiempo. ¿Qué ocurrió en el culto de avivamiento? Que el Señor me dijo, te están esperando 2 personas. Y un hermano me ministró y me dijo, pastor, le están esperando en la puerta de los prados 2 personas. Y yo comencé, hermano, me puse frío. Un miedo, digo yo, voy a amanecer aquí, voy a llamar a mi mujer que voy a amanecer en la iglesia. Pero oiga lo que me dijo Dios. Oiga lo que me dijo Dios. No temas, que ahora yo mando ángeles que te esperen en el sitio. Hermano, me monté en mi carro con típico miedo. Ni David no tuvo miedo, que era más guapo que yo. Y yo me monté en mi carro. Y cuando llegué, hermano, a la parada, estaban los 2 en un motor, desmontado. Y de que yo me desmonté y crucé la acera, ¿sabes lo que dijeron ellos? Vámonos, 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 que él anda con 2 militares. Y yo hice así. Cuando llegué a mi casa respiré. Estoy en mi casa ya. Faltando una esquina para llegar, a mí me decían la Guinea. Y ustedes saben que la Guinea corre, ¿no? ¿La que sí? Pues a mí tengan cuidado si me dicen Guinea. Porque yo corría mucho cuando jugaba softball y pelota. Y yo hice, hermano, de las 2 esquinas de mi casa, si me ponen el ¿cómo se llama? Lo que usan los amés. Eso mismo. Yo creo que lo hice como en 10 segundos. ¡Fua! Llegué, mire, más rápido. ¡Ábreme la puerta, corran! El miedo no es fácil. Y más si te lo dicen. Gloria a Dios. Hermano, miren, y yo no me quedé así, me puse a orar de una vez de que llegué a mi casa y Dios me dijo, no temáis. ¿Por qué temes? Y yo no te dije que te iba a enviar ángeles que te iban a cuidar. Hermano, eran 2 ángeles que estaban ahí esperándome que yo llegara. Y ellos lo vieron con ropa militar. Y dijeron, corren que hay 2 guardias ahí, corren, que él no está solo. Y cuando llegué a la iglesia el otro día que testifiqué, hermano, lo que me había ocurrido. ¿Sabe lo que ocurrió en la parada? Parece ser que eran parte de ellos. Y decían, ¿tú ves ese pastor que está ahí? Ustedes lo ven así, con un perfil bajo. Pero ese tipo es militar. Ese tipo anda con guardaespaldas de noche. Y yo, eso es lo que yo hacía. Cuando me montaba en un motor, yo siempre llevaba un chalequito que tenía. Y me hacía así, miren hermano, me hacía así. Era alzándome los pantalones. Todo el mundo se lo creyó en los prados que yo era militar y yo que se lo sigan creyendo. Porque en esa esquina mataron un pastor que salió en la prensa. En la misma entrada de los prados lo mataron. Y a partir de ahí le dije a los hermanos, yo voy a comenzar a llegar temprano a mi casa. Lo más tarde de aquí a las 9:30, a las 10 yo salgo. Porque no puedo seguir tentando a Dios. ¿No es verdad que sí? Ah, Dios me libró. Y voy a seguir llegando. No, yo dije, espérense. Los jueves en avivamiento tienen que llevarme a mi casa. Se salía a las 12, me pagaban un taxi, me mandaban a mi casa. Ahora sí estamos bien. Gloria a Dios. Porque hay que ser sabio, ¿no es verdad que sí? Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? Que Dios está pendiente de nosotros. Que Dios nos cuida. Y que el miedo en esta mañana, ese miedo se fue, ese miedo se va. Dios nos guarda, Dios nos protege y con Dios estamos seguros. Levanten la mano los que están seguros con Dios. Pónganse de pie en esta mañana. Mi pregunta es, ¿todavía alguien tiene miedo? ¿Todavía siente un chin de miedo? Si tiene un chin de miedo en esta mañana, tú mismo ahí donde está parado, tú lo vas a echar fuera. Porque Dios está con nosotros. No tenga miedo.
No tenga temor. No importa lo que pueda ocurrir en el mundo. Recuerden que cuando Irma pasaba, la gente llenó los supermercados comprando cosas. Cuando María pasaba, también volvieron la gente a llenar los supermercados. ¿Te recuerdan ese evento? Gloria a Dios. Y Irma pasó, María pasó y no ocurrió nada. Comparado, claro, con lo que ocurrió en Puerto Rico, que fue devastador, en las islas menores, que fue devastador. Pero yo digo, como decía Teresa, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero imagínense usted que hubiese pasado ese huracán. Pasó. Dios lo quiso así. Amén. Entonces todo eso puede ocurrir. ¿No es la que sí, bella? Entonces se le ve que es una niña de aquí, de la parte del altar. Es una niña del altar, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo quiero orar, hermano, en esta mañana, ahí mismo donde usted está sentado. Quiero orar. Gloria a Dios. Por todos nosotros que estamos aquí. Tómese la mano del hermano que está a su lado. Y en esta oración, yo quiero orar una vez más por nuestro país, por la iglesia. Hay mucho miedo, hay mucho temor. Verdaderamente la gente no quiere salir, y con sus razones. Las circunstancias que estamos viviendo, gloria a Dios, son circunstancias muy peligrosas. Pero con todo y eso, Dios nos dice: no temas, no temas, no temas. No temas, amados hermanos, no tenga miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y yo sé que han llegado momentos de mucho miedo. A mí me ha pasado. Gloria a Dios. Así como David pasó por ese momento. Y a veces pensamos que todo el mundo nos está persiguiendo. Cuando eso sucede es peligroso. Porque entonces entramos a otra etapa de nuestra vida en el ámbito emocional. Es importante entender que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no temas, no temáis, no temáis. Yo quiero que usted ahí ore junto con nosotros. Si conoce algún familiar que está pasando por una situación, como se llame, vamos a orar por esa persona. Ahí usted cierra sus ojos y vamos a orar por eso. Vamos a orar para que el miedo se vaya de nuestras vidas. Que podamos involucrarnos en las actividades de la iglesia. Que podamos venir a la iglesia a adorar, a servir a Dios. Que cuando usted vaya a su trabajo entienda que Dios va con usted cuidándolo, guardándolo. Dios nos ha dado la autoridad para reprender todas las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios. No es que usted vaya y diga: no, yo soy un matatán, yo no tengo miedo a nada. Mentira. David tuvo miedo. Y el miedo puede llegar. Porque a veces yo tengo miedo. No se lo puedo negar. Pero cuando voy a la Biblia me dice: Señor, no temas, que yo estoy contigo y que yo te guardo. Cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde te presento cada familia que estamos aquí reunidos, aquí en tu casa, para adorarte y para bendecirte. A veces el miedo quiere agobiarnos.
A veces el miedo quiere encerrarnos. A veces el miedo quiere gobernar nuestras vidas. A veces el miedo quiere vernos más grande que Dios. Pero se equivocó el diablo. Tú nos has entregado promesas. Tú nos has dicho que no temamos. Tú, Señor, nos has hablado en tu palabra que nos mantengamos confiados y seguros de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestro abrigo, nuestro refugio. En tus alas estamos, Dios. Seguro en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Todo miedo, todo temor lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, la enviamos a los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí como familia. De aquellos que no pudieron estar con nosotros, también enviamos esa palabra, Señor, que esté en sus corazones. Y a la vez le decimos a esas enfermedades, por el poder de la palabra, por tu sangre fuimos nosotros sanados. Que salgan de esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y lo enviamos al fuego eterno para siempre, sin transferencia, sin retorno y sin contraataque. Que se quemen en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad sobre sus vidas. Declaro sanidad sobre sus almas. Declaro sanidad sobre sus cuerpos. Declaro sanidad, Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Sanidad total. Declaro victoria, Señor. Promesas de ensanchamiento que tú nos has dado. Las retomamos y las tomamos una vez más. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia. Bendice a cada niño. Bendice, Señor, a cada líder, a cada hermano. Bendice, Señor, nuestra iglesia cada día. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo siga moviéndose, manifestándose de la manera en que tú sabías hacerlo. Sigue escudriñando nuestros corazones. Que cada día nos acerquemos más a ti. Y que si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, si hemos pecado, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro libertad sobre las vidas. Mi alma adora al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aquí está el Espíritu Santo en el apacible, ministrando nuestras vidas. Dios nos ha llamado a servirle con excelencia. Vamos, hermanos. Si queda todavía un poquito de miedo en lanzarnos a hacer la obra de Dios, vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros fuimos marcados y Dios nos ha posicionado para trabajar en su obra. Mateo dice en el capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, ministrando nuestras vidas. Gloria a Dios. Es tiempo de levantarnos.
Es tiempo de que entendamos la posición que Dios no tiene aquí, hermano. No permita que otro que te quite eso que Dios te ha dado. O tome tu posición. A veces tenemos miedo en lanzarnos, en hacer el trabajo para Dios, en sacar el tiempo para Dios. A veces el temor quiere también arroparnos y dejarnos un poquito ahí a un lado. Pero aquí hay gente, hermanos, que Dios está llamando para ayuda a seguir ensanchando la obra de Dios en este lugar. Con tu talento, con lo que Dios te ha entregado, con lo que Dios ha puesto en ti. Aleluya. Bota ese miedo. Y di, Señor, aquí estoy dispuesto a trabajar para tu obra. Póngase de, pastor, aquí estoy dispuesto a trabajar en el área que usted quiera. Gloria a Dios. Vivo tranquilo. Mi alma alaba al Señor. Yo vivo en paz. Póngase a la disposición de Dios en esta tarde. Dios siempre tiene el control. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Levanta tu mano y adora a Cristo en esta hora. Tiene el control. Abashokata labasea. Vira babashokata masaya. Aquí va, alaba. El Espíritu Santo se mueve en esta tarde. Dios siempre tiene el control. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tenga miedo, no tenga temor. Sírvele al Señor. Entienda lo que sucede. Sírvele a Dios. Vivo tranquilo. Ay, 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 Yo ay, vivo ay. en paz. Sírvele al Señor. Porque Dios siempre Con entusiasmo, con alegría, con gozo, con pasión. Esa pasión que se ha ido comienza a retomarla de nuevo. Vivo tranquilo. Mi alma alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Dios siempre Iba shaba, ba, 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 ba. control. Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Si en esta mañana hay algún amigo que quiere a Cristo como su Salvador, pase aquí delante que voy a orar por ti por salvación. Recuerden una cosa, que temor y preocupación son dos cosas diferentes. Lo que sucede. Vivo tan. La preocupación es una cosa, el temor es otra. Yo vivo en paz. Si alguien está preocupado por algo, pasa aquí que voy a orar por ti. Siempre tiene. Y si todavía tiene miedo, pasa aquí que voy a orar por ti para que se eche el temor, se vaya afuera el miedo. Bendecido. Si quiere, gloria a Dios. Vivo tranquilo. Aleluya. Pero en esta mañana En paz. yo quiero orar también Porque Dios por aquellos tiene el control. que Dios ha puesto dones y lo tienen guardado ahí. Tienen miedo a soltar esos dones. Que en un tiempo que no se puede ver así, en un tiempo Dios te usaba, Dios te dirigía de una manera especial, pero algo está ocurriendo que está un poquito como lento. Y Dios quiere activar eso en ti, en el hombre, en esa mujer. Tres cosas. Si alguien quiere ser salvo, pasa aquí. Si alguien quiere ser sanado, si está ante alguna preocupación, pasa aquí. Si alguien tiene miedo, pasa aquí delante para orar por ti. Si quiere, gloria a Dios. Si en esta tarde alguien quiere la oración por fortaleza, 5 minutos le voy a dar para orar. Gloria a Dios. Si hay alguna preocupación,
pasa aquí delante, que voy a hacer esa oración por ti, para que Dios comience a fluir en tu vida de una manera especial, para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu ser de una manera especial. Si alguien necesita, puede ir pasando. Solo 5 minutos. Me quedan 5 minutos disponibles. Vivo tranquilo. ¿Quién quiere la oración? Yo vivo en paz. Aleluya. Estoy esperando. Que Dios siempre quiere. Estoy esperando por ese hombre, por esa mujer. Iba Shakata la Basoa. Bendecido. Estoy esperando por ese Vivo hombre. tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Tiene el control. Mi alma alaba al Señor. Porque Dios siempre tiene el control. No tenga temor. Varón, yo quiero orar por ti. Da lo que sucede. ¿Me permite orar por ti? Yo vivo tranquilo. Quiero orar por ti. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre Te bendiga. tiene el control. Gloria a Dios. Soy bendecido. Dios, hermano, mira el potencial que tiene cada uno de nosotros. Solo que mira Dios el Yo vivo potencial. en paz. El potencial que tú tienes.